El día de hoy contamos con la presencia de Andrés Jiménez. Hola Andrés. Muy buenas. Bienvenido. Gracias. Andrés, eres pastor y misionero de la Iglesia Cuerpo de Cristo y de la ONG Remar. Actualmente estás sirviendo en Milán, en Italia. Sí. Y bueno, la primera pregunta es ¿cómo recibiste ese llamado a las misiones? Porque tú eres español, estás sirviendo en Italia. Y bueno, ¿cómo llegó a tu vida ese llamado a la misericordia, a salir de la comodidad de nuestro país para ir a servir al Señor a las misiones en favor de los más necesitados? Bueno, la verdad es que yo no he tenido nunca una idea muy clara de si salir o no salir. Yo simplemente lo que tenía era una disposición para ir donde Dios quisiera que fuera, y allá en el 1995 pues el Señor me habló, me dijeron que se quería abrir una obra en Italia y que si yo estaba dispuesto a hacerlo, yo en esa disposición de ir a donde Dios quisiera, pues dije que sí, claramente. Y bueno, por otro lado, Italia siempre ha sido un país que me llamaba porque no sé, culturalmente somos muy parecidos. Sí, somos muy parecidos. Los españoles a los italianos, ¿no? Entonces eso me hacía que bueno, me pareciera un país más afín a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pero no es que había decidido ni ir a Italia ni a otro lugar, era de salir porque habían dicho quién quería. Me dijeron que sí quería y yo encantado. Entonces lo que tenías era una disposición Lo que tenía una disposición para salir donde fuera necesario. Sí. Y bueno, desde el 1995 entonces llevas en Italia ya 26 años, ¿no? Media vida. Sí. Y bueno... llegamos antes del 95, llegamos en octubre del 94. Lo que pasa es que el primer estatuto de la organización en Italia está hecha en enero del 95. Por eso, oficialmente, nosotros estamos trabajando allí desde enero del 95. Y empezaste la obra, llegasteis a abrir, o sea que no había nada, no te encontraste una obra de Remar, sino que llegasteis. Y bueno, cuéntanos los inicios, siempre los inicios me imagino son difíciles, cómo empezasteis y luego nos cuentas la evolución hasta lo que la obra es hoy. Sí, bueno, nosotros llegamos allí me recuerdo que no teníamos casa, no conocíamos prácticamente ni siquiera personas que nos hubieran dicho, porque en otros países algunas veces nos llaman y nos dicen, bueno, veniros aquí. No, era solo un llamado del corazón y me dijeron, fuimos, pero no había nada. Entonces, ¿qué hacíamos? Como teníamos obra en Suiza, para empezar a buscar una casa y a poder empezar a buscar para poder meter los pies en Italia, pues nos hicimos una base en Suiza y yo desde el lunes hasta el viernes me iba a Milán y en ese tiempo buscábamos casa. Estuvimos durmiendo al principio 4 hombres, de los cuales de esos 4, 3 actualmente son pastores del ministerio, y nos íbamos, nos bajábamos abajo y estuvimos en la casa de mi mujer, de la hermana de mi mujer que vivía en Italia y justamente en Milán ya hacía muchos años, ¿no? Entonces ella nos dejaba dormir y por la mañana nos íbamos a buscar casa, a ver la puerta que Dios nos abría. Estuvimos así prácticamente 2 meses, todos los días, hasta que el Señor, bueno, nos abrió una puerta, y a raíz de ahí era una casa bastante grande. Difícilmente se encuentra así una casa así, en esas condiciones, que pudiera acoger, porque bueno, éramos 4 hombres, eran 4 hombres misioneros, y luego era yo con mi mujer, mis 2 hijos pequeños, que en aquel momento eran pequeñitos. Ya había nacido el tercero, ¿no? Con 3 de el último tenía 1 mes. Y
Y luego otra familia que venía, que tenía 2 niños, entonces teníamos que tener una casa que... Con condiciones para todos. Sí, entonces bueno, ahí vinimos, empezamos con la hermana de mi mujer también venía, que tenía 17 años, ¿no? Que estaba viviendo con nosotros. Bueno, vinimos y empezamos a acoplarnos primeramente, y apenas nos acoplamos, automáticamente ya teníamos muy claro que es a lo que veníamos, ¿no? Entonces, desde el día que ya nos acoplamos, ya lo primero que hicimos es salir todos los días a ver la necesidad. La necesidad, aunque si ya en los tiempos que habíamos estado ya íbamos a evangelizar, íbamos a ayudar, íbamos a hablar, ya habíamos hecho que hubiera chicos con problemas de droga y alcohol que pudieran ingresar en nuestros centros en Suiza. Entonces ya habíamos empezado, pero ya desde el primer momento apenas nos acoplamos, empezamos a ver la necesidad y cómo poder. Primeramente, como solo había una casa, pues o los metíamos ahí, también en medio, bueno, menos mal que era una casa de 4 pisos, donde gestionalmente se podía dividir, ¿no? Y bueno, como digo, una puerta del Señor, porque difícilmente se trova algo así en poquísimo tiempo, ¿no? Me empezasteis a coger y empezamos hombres a coger y en muy poco con problemas tiempo de drogas y alcohol, ¿no? Sí, y en muy poquísimo tiempo ya el Señor nos abrió la primera casa para poder acoger a los hombres, ¿no? Esa primera casa duró poco porque era muy pequeña y muy lejos, pero mientras también ya pudimos empezar a meter gente ahí, y luego empezamos a mandar personas a Suiza y a los países que estaban más cerca a nosotros, donde logísticamente nos era fácil, incluso si no tenían posibilidad de meterlos en un tren o un autobús, poderlos llevar en la furgoneta nosotros, porque había 290 kilómetros, entonces era fácil. Y quiero que me cuentes, actualmente en el año 2021, ¿cuáles son las necesidades de un país como Italia? O sea, ¿a qué se dedica Remar? ¿Todavía recogemos a personas con problemas de drogas? ¿La necesidad ha cambiado? Bueno, yo creo que nuestro principal objetivo es no perder las raíces. Entonces, nosotros siempre hemos sido llamados a personas con problemas de droga y alcohol, y esa es nuestra raíz, la rehabilitación. Entonces, no podemos perder nuestras raíces, y entonces no lo hemos dejado ni lo dejaremos. Eso es. Aunque si fuera uno... Hemos ampliado, ¿no? Lo que sí que hemos hecho es que teniendo Italia otras problemáticas sociales que no era solo la droga y el alcohol, lo que hemos hecho es abrirnos a las problemáticas actuales que pide el país. Bueno, actualmente también colaboramos bastante con el gobierno, y entonces tenemos un centro de mujeres sin techo y con 20 mujeres sin techo, que les cogemos en el periodo invernal de 5 o 6 meses. A veces lo mantenemos todo el año, y a veces el ayuntamiento, como está en colegamiento con el ayuntamiento, en trabajo social, unidad con el ayuntamiento, pues a veces lo interrumpimos porque son ellos un poco los que... Y actualmente tenemos otro centro con 20 hombres también, personas sin techo. La mayoría son personas ya de una cierta edad, autosuficientes, pero que son de la calle, son personas. Sí, personas que viven en la calle. Sí, y tal vez que por costumbre, tal vez, ¿no? Y vienen por temporadas o a pasar el día. No, ¿o por cómo? regla general vienen, las tenemos fijos. Los hemos cogido solo por el periodo invernal, pero ahora se ha mantenido durante todo el año esta casa. Es, como digo, es una casa de emergencia para personas. Sí, luego hay algunas veces que uno se va, a otro uno le cambian porque a lo mejor son ancianos que pasan a una edad y los encuentran una residencia mucho más adecuada a lo mejor a lo que Desde el año 2016 surgió lo que, bueno, fue para esta parte de Europa fue como un boom, ¿no? El tema de los refugiados que venían a partir de la guerra en Siria, que empezaron a entrar en Europa a través de Grecia, y en Italia se ha sentido mucho más ese impacto, mucho más que aquí en España, aunque también nos ha llegado, pero
menos. Y yo sé que los países de Europa del Este habéis hecho un trabajo mucho mayor en favor de los refugiados. Cuéntanos cómo lo habéis vivido en Italia. Sí, a ver, nosotros en Italia lo que hicimos fue cuando vino pues, este boom tan grande de refugiados, no os podéis imaginar cómo se llenó Milán. Se llenó completamente, la estación central de trenes estaba llena, habría cerca de 4.000 refugiados de personas en la calle, que vivían en la calle, que vagaban, que pedían ayuda, personas, o sea, o que viajaban, ¿no? De trayecto. El éxodo de los refugiados fue algo muy particular y sinceramente fue un boom que no sabemos, que sí, a lo mejor lo han experimentado en Lampedusa, que es la isla de donde reciben, pero en el Milán o en el interior de Italia nunca se había experimentado una cosa así de fuerte. Luego esa misma cosa la hemos visto en Hungría, la hemos visto porque ha sido como si hubiese sido un éxodo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que en el boom de los refugiados, ya en anterioridad los turcos retenían muchos refugiados ahí en sus campos de concentración, pero en el boom del dopo de la guerra de Afganistán, de Siria, toda esta cadena que comenzó con uno y se fue, en esto lo que hizo fue salir otro éxodo grandísimo. Y entonces Turquía, ¿qué es lo que hizo? Viendo que no podía retener tantas personas, abrió las fronteras. Bueno, se dice que de Siria han salido 13 millones de personas vagando hacia Europa, o sea que por eso, en ese momento lo que hizo fue abrir las fronteras. ¿Qué pasó? Que se llenó en la Unión Europea, pero se llenó de una forma incontrolable. O sea, las personas venían y tuvimos que salir a ayudarlos, pero en la calle. Primeramente fue en la calle. ¿Qué fue lo que pudo hacer Remar en favor del refugiado? A ver, nosotros en el tema de Italia, aparte de luego haber también trabajado en la frontera con Serbia y en Hungría, que por ejemplo nuestros hermanos de Suiza cogieron un camper directamente hasta Hungría y allí empezaron a ayudarles como podían, dándoles bocadillos, dándoles agua, llevando camiones de lo que podíamos. Nosotros en Milán hicimos lo mismo, pero en Milán, saliendo fuera y pudiendo no recibir, porque ahí no podías recibirlos, eran muchísimos. Lo único que podías estar es darles lo necesario, o ayudar en la distribución de la comida con las otras organizaciones. Entonces, en este deseo de ayudar, que luego, pues bueno, el ayuntamiento se vio en la obligación de tener que buscar centros donde acogerlos. Primero los acogió la Cruz Roja, pero eran muchos. Después los acogió las otras organizaciones, pero eran muchos. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros, como estábamos abiertos a ayudarles en cualquier forma, le dijimos, si os hacemos falta, nosotros tenemos esto. Teníamos una casa que era una nave con unos apartamentos, pero eran pequeños los apartamentos. Entonces dijimos, vamos a acondicionar y de momento los metemos donde sea, ¿no? Y empezamos a meterlos donde sea. Desde allí, aquel momento, hemos comenzado un trabajo con los refugiados y desde aquel momento empezamos a ayudarlos y empezamos a acogerlos. Luego ya nos pusimos formalmente a continuar a trabajar con ellos y actualmente desde aquel año estamos trabajando con ellos. Tenemos un centro que es ese mismo centro, pero está reestructurado, ya acoplado para la acogida, y es una estructura bastante grande que acoge a 50 refugiados, donde tienen una parte también para lectura, una parte para poder usar los ordenadores y poder una sala de televisión, un comedor y para hacer ejercicio. O sea, hemos intentado acoplarlo para que luego ellos se pudieran encontrar bien. Y bueno, es un centro de emergencia, entonces nos llegan y luego, después de llegar y tratarlos por un tiempo, a medida que se van arreglando los documentos suyos, la prefectura, que es el Ministerio Interior, los va distribuyendo. Ya cuando se hacen legales, ya entonces los hace que comiencen a hacer
una vida ya independiente, ¿no? Independiente, y lo más importante es que el tiempo que tengamos relación con las personas podamos transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje diferente. Eso siempre ha sido el objetivo de todo, sea con los sin techo, aunque seamos solamente un canal para ir luego a otros lugares, o sea para personas que luego podían quedar con nosotros, como hay algunos que han quedado, ¿no? En el caso de los refugiados es bastante difícil desde el punto de vista, pero hemos visto el fruto y hemos visto la mano de Dios en personas que han conocido al Señor y que hoy, después de tiempo, en lugar de ser musulmanas, son cristianos. Es una minoranza, como podéis imaginar, porque el mundo islámico hemos tenido hasta bastantes problemas por compartirlos al interno con ellos siempre dentro del hogar tienen sus guías espirituales, o sea, van a una casa, por ejemplo, y en nuestra casa buscan quién puede ser su guía espiritual, y ese coge autoridad espiritual sobre ellos. Es un tema bastante delicado, pero con sabiduría, buscando tener contactos como personas del punto de vista independiente. Luego son muchos los que actualmente están en la iglesia o en otras iglesias, desde que han conocido al Señor a través de nosotros, ¿no? Me estoy acordando del testimonio de una familia que a través del COVID, del que se vivió el año pasado, llegó aquí a remar a España. Bueno, llegaron varias, pero me acuerdo de una familia en concreto que eran judíos bastante tradicionales. Y Remar los acogió en tiempos de COVID, donde no tenía a dónde ir, y siempre me acuerdo del testimonio de esta mujer que cuando arreglaron sus papeles y pudieron marcharse, siempre me decía: nunca me olvidaré de que vosotros, cristianos evangélicos, nos habéis ayudado a nosotros, que somos judíos. Y entonces pienso que la misma siembra, ¿verdad?, con una persona que pueda ser, aunque sea musulmana, pero la siembra de lo que tú has hecho, de la obra social, de que has dado pan al hambriento o has vestido al desnudo, siempre queda, esa siembra siempre queda. Y me acuerdo de este testimonio de esta mujer que me decía: yo soy judía, tú eres cristiana, pero nunca me olvidaré de que los cristianos nos han ayudado. Y ese testimonio queda, ¿no? Sí, la verdad es que siempre hay el que dar la semilla por la que has hecho las cosas. Luego cada persona es diferente. El tema de trabajar con los refugiados es bastante complicado, porque muchas veces ese sabor de boca en un porcentual muy alto no queda, porque vienen mentalizados de otra manera, viene algunas veces, pero siempre depende. Nosotros trabajamos, hacemos lo que Dios nos dice, y siempre en medio siempre es un remanente que acaba diciendo: pues mira, gracias a Dios, agradecidos, ¿no? Y algunos pueden decir, empezar a clamar a nuestro Dios, ¿no? Bueno, pues en medio de la tempestad, dice, que no nos falte el ánimo, sí, y la visión. Y también te quiero preguntar, a raíz del coronavirus, ¿has visto ha aumentado la pobreza en Italia? ¿Ha llegado más gente a pedir ayuda a remar? ¿Habéis tenido oportunidad de ayudar en comedores sociales? Sí, no, nosotros tenemos la bendición que tenemos alimentaria, a lo mejor de donaciones, es propio por eso, porque nosotros desde allí damos de comer a muchas familias, ¿no? No lo hacemos del punto de vista de los comedores sociales, pues no tenemos la posibilidad ahora de tener un comedor social, pero salimos a la calle con un camper, ¿sabes lo que es un camper? Sí. Con un camper, y con eso damos de comer, hablamos del Señor, bueno, ya nos conocen la mayoría, entonces creamos un cuerpo externo, ¿no? Que eso te sirve para luego tener un colocamiento y darle la posibilidad, por si quieren entrar luego en comunidad o si necesitan de nuestra ayuda, pues luego damos a familias. Bastantes familias, ha subido mucho la pobreza en las familias, ¿no? Pobreza, es verdad que el gobierno ha ayudado mucho y ha dado muchos incentivos económicos a las familias con el tema del COVID, pero a pesar de todo nunca les llega para cubrir todos los gastos. Entonces
porque se ha perdido mucho trabajo, sí. Hay mucha gente que ha dejado de trabajar. Eso. Entonces nosotros siempre hemos estado ahí a darles una mano y actualmente lo estamos haciendo en todas las ciudades donde estamos. Recibimos por gracia y damos por gracia. Y yo creo que si el Señor nos da siempre ha sido por eso, porque no... Porque hay un lo corazón damos. generoso. Sí, aparte que pienso que si nos damos, si lo dejáramos ahí, tendríamos que dejar ni de poder, porque al final el Señor lo cortaría. Entonces nosotros damos y el Señor llena las despensas por el testimonio también que tenemos. ¿Algún proyecto nuevo que tengáis ahora? ¿Algo que se vaya a abrir? ¿Tenéis algo en mente o no? Sí, ahora nosotros estamos queriendo crear un proyecto no de ancianos, sino de personas de una cierta edad, pero autosuficientes, donde podemos acogerlos durante todo el año. Y estamos queriendo crear este proyecto para poder ver, también tendríamos que buscarlo, la ayuda económica, pero estamos buscando a ver si se nos empiezan a abrir puertas, porque el proyecto ya lo tenemos, las ganas de hacerlo las tenemos, el deseo de hacerlo lo tenemos, y ahora nos faltan solamente algunos matices para empezar a trabajar, que es la estructura que Dios que estamos esperando que se nos abra una estructura para poder trabajar. Necesitamos también siervos, como es normal, claro, misioneros, obreros, pero yo creo que cuando nosotros tenemos algo en el corazón para ayudar a los demás, ya estaba antes en el corazón de Dios. Y si habéis pensado en ese proyecto es porque habéis visto una necesidad. ¿Qué necesidad? ¿Tal vez la soledad en las personas o cuál sería? Sí, porque es verdad, porque muchas veces nos preguntan personas que no son ni personas o sea, son personas autosuficientes, pero también ya son ancianas. Están solos. Están solos, se quedan solos en la calle, pero luego por otro lado es verdad que tampoco quieren un cerrarse completamente, ¿no? Entonces los ofrecemos muchas veces a venir a nuestras primeras fases y eso, pero tienen muchos los médicos allí que siguen en las ciudades, entonces queremos crear ¿como un centro de día? No, de día y de noche y de todo. Ah, bueno, de internamiento, pero un poco más abierto, que no sean como los centros de rehabilitación. Por ejemplo, en la ciudad donde si tenemos los médicos al lado, que son los suyos, los que les llevan de toda la vida, pues poderlos mantener siempre con sus médicos, sí, siempre con nosotros, siempre trabajando con nosotros, haciendo siempre una vida comunitaria, pero pudiendo dar la posibilidad de que los que eran de ese lugar puedan mantener a seguir su vida ahí para no perder los médicos, las inscripciones en el ayuntamiento que tienen, porque hemos visto que muchos de ellos no entran solo por eso, prefieren quedarse en la calle antes que poder seguir, o se quedan en centros humanistas que van a dormir y salen, pero solo por eso. Entonces, crear algo que sí, sea la visión de transmitirlos para que estén con nosotros, siempre recibiendo la palabra y que vean la esperanza que queremos transmitirlo, porque es un periodo de soledad y queremos ser, como dice el lema del Congreso, personas que puedan encontrar consolación en los siervos de Dios. Y entonces eso estamos orando porque el Señor nos haga un proyecto así. Pero por otro lado seguimos queriendo acoger a personas con problemas de droga, de alcohol, de llenar nuestras comunidades de mujeres, de hombres. Eso siempre, cuando vemos que alguna casa queda que hay gente en la calle, en nuestras casas hay espacio, nos queda tristeza. Queremos que los espacios que tenemos estén siempre llenos. Se nos termina el tiempo, Andrés, un placer tenerte aquí y por último, pues me cuentas cuál es tu necesidad, voluntarios, misioneros, obreros, puedes dirigirte a la cámara. Bueno, sí, sabemos que la necesidad es muy grande, o sea que nosotros trabajamos también en Grecia ayudando a los refugiados, en los campamentos de refugiados, y trabajamos en Italia también por las personas sin casa, y la necesidad es mucha, siempre falta de todo, faltan personas para ayudar, que quieran dar su vida y trabajar por los demás,
o economía, siempre la economía, como sabemos todos, es algo que se necesita para pagar las aguas, los vehículos, para transportar a las personas, para las gasolinas, para las luces. Sabemos que la vida se mueve con economía y con dinero, y bueno, todos sabemos cuántos millones se necesitan para llevar adelante las obras que acogen a muchas personas. Por eso, si alguien quiere, me parece que estará por ahí la posibilidad de poder llamar aquí a Remar España y colaborar. La obra de remar en todo el mundo es grandísima, es mucha la necesidad que tenemos, y muchos pocos hacen un gran mucho. Que Dios os bendiga, y esperamos poder contar con vosotros. Muchas gracias, Andrés, un placer tenerte aquí, y gracias a la audiencia por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa.